Te doy mi hacienda si me das un hijo. Te doy mi hacienda si me das un hijo, dijo la señora viuda a un esclavo solitario. Sí, la viuda le dice al esclavo, te doy mi hacienda si me das un hijo. Bienvenidos al canal Ecos de la Esclavitud. Soy el narrador João Silva y les voy a contar una emocionante historia que les sorprenderá. Dejen su me gusta en el video, suscríbanse al canal y díganme desde dónde nos están asistiendo. La frase resonó en el silencio pesado de la oficina de la Hacienda São Bento, cortando el aire como un rayo en una noche oscura, flotando entre la luz parpadeante de la lámpara de aceite y los ojos desorbitados de Joaquim. Él, un esclavo solitario, de piel oscura y musculatura fuerte, moldeada por décadas de labor ardua bajo el sol abrasador de Minas Gerais, estaba allí ante doña Guillermina, la señorita viuda, heredera de un vasto, pero ahora amenazado, imperio de tierras en Paraupeba. El shock de aquellas palabras era tan profundo que Joaquim sintió su cuerpo entero temblar, no de miedo, sino de una emoción avasalladora, una mezcla de incredulidad, esperanza y un pavor silencioso. Era el siglo XIX, un tiempo donde la esclavitud era una llaga abierta en el corazón de Brasil y donde la injusticia era la moneda corriente. La propuesta de la señora viuda era un absurdo que desafiaba todas las leyes divinas y humanas. Un pacto prohibido que subvertía el propio orden de la sociedad. Doña Guillermina, la señora viuda. A sus 30 y pocos años, una edad en que la mayoría de las damas de la sociedad ya tenían prole numerosa, era una mujer de belleza singular, con cabellos oscuros como la noche profunda y ojos expresivos que, a pesar del reciente dolor de la viudez del coronel Alipio, su marido, cargaban una determinación fría y el peso de quien necesitaba desesperadamente mantener un legado. Sin embargo, el dolor más profundo y desgarrador de Guillermina no era la pérdida del marido, un hombre que ella nunca amó verdaderamente, sino una herida que la consumía por dentro, corroyendo su alma y su estatus. Ella era estéril. Años de matrimonio con el coronel Alipio habían probado la cruel e innegable verdad. Su vientre permanecía vacío, infértil, incapaz de generar la vida que la sociedad y su propio linaje exigían de ella. Y con la muerte súbita e inesperada del marido, la antigua y orgullosa dinastía de los Alipio, sin un heredero directo para dar continuidad al nombre y a la sangre, estaba amenazada de extinción. La hacienda São Bento, las vastas tierras, los cientos de esclavos, todo corría el riesgo inminente de ser dividido y rematado entre parientes distantes, ambiciosos e inescrupulosos, que solo esperaban un pretexto legal para tomar lo que era de ella por derecho. La sociedad de Paraupeba murmuraba y la presión para generar un heredero de cualquier forma era abrumadora, sofocante, una carga que pesaba más que las ganancias del café. Doña Guillermina, la señora viuda, se sentía atrapada en una desesperación silenciosa, una agonía que la consumía día tras día. Ella poseía tierras, riqueza, estatus social elevado, pero no lo que más deseaba, lo que la sociedad más exigía de ella, un hijo, un heredero. Joaquim, el esclavo solitario, había sido traído joven de África, arrancado de su tierra y de su familia por traficantes de vidas, y las cicatrices profundas en su espalda, visibles con cada movimiento de su cuerpo delgado pero fuerte, contaban la historia brutal de una vida de sufrimiento, labor ardua y pérdidas inestimables. Él no tenía familia en la hacienda São Bento. Su esposa y sus 2 hijos habían sido vendidos para otras propiedades en regiones distantes de Minas Gerais, años antes. Y desde entonces él vivía en una soledad resignada, pero con la memoria de su amor y de sus hijos grabada a hierro y fuego en su alma. Era un hombre de pocas palabras, pero de gran respeto entre los otros esclavos, que admiraban su fuerza, su paciencia, su dignidad inquebrantable y su fe profunda en Dios, a quien confiaba sus dolores y sus esperanzas más secretas. Él era un trabajador eximio,
un líder silencioso entre los suyos, y el fallecido coronel Alipio y ahora la señora Guillermina confiaban en él para las tareas más difíciles y complejas en la hacienda, en las plantaciones de café que eran el sustento de la hacienda. Guillermina, la señora viuda, observaba a Joaquim de lejos, desde lo alto de su terraza de la casa grande, o durante sus raras visitas a la hacienda. Ella notaba su fuerza vital, su energía, la dignidad silenciosa con que él ejecutaba sus tareas, el respeto que imponía a los otros esclavos y, principalmente, notaba su capacidad comprobada de generar vida. Él ya había tenido hijos que habían sido cruelmente arrancados de él, pero él era comprobadamente fértil. En su desesperación por un heredero, por un sucesor para el nombre de los Alipio, e inspirada por un pensamiento que la propia sociedad de Paraupeba y la Iglesia Católica considerarían un absurdo, una idea audaz, prohibida y profundamente peligrosa, comenzó a germinar en su mente atormentada. Ella, la señorita, no podía generar un hijo por sí misma, pero Joaquim, el esclavo solitario, poseía esa capacidad primordial, esa dádiva de la naturaleza que a ella le era negada y que ella tanto ansiaba. La curiosidad montó y la urgencia la impelieron. En una noche calurosa y sofocante, cuando la luna llena, como un disco de plata, iluminaba la vastedad silenciosa del sertón de Minas Gerais, transformando el paisaje en un mar de sombras y misterio, Guillermina llamó a Joaquim a la casa grande. Él entró con la deferencia y el temor habituales de un esclavo llamado por su señor, esperando órdenes para una nueva tarea o tal vez un castigo inesperado. Guillermina lo recibió en su oficina, una sala repleta de libros antiguos, documentos amarillentos y mapas de la hacienda, iluminada apenas por la luz suave y parpadeante de una lámpara de aceite que creaba largas sombras danzantes. El aire estaba pesado, cargado de una tensión y de un secreto que él no conseguía comprender. Ella lo hizo sentarse en una silla de madera esculpida, un gesto inusual y casi revolucionario para un esclavo, y le ofreció un vaso de agua fresca. Joaquim, desconfiado pero obediente, aceptó, sus ojos fijos en el rostro de la señora, intentando descifrar sus intenciones, buscando cualquier señal de crueldad o trampa. Guillermina fue directa, sin rodeos o preámbulos, sin intentar endulzar la cruda realidad. Su voz era baja, casi un susurro, pero firme y cargada de una intensidad que él nunca había oído, y sus ojos, que encontraban los de él con una franqueza inusitada, brillaban con una mezcla de desesperación existencial, de anhelo materno y de una determinación que rayaba en la imprudencia. «Joaquim», ella comenzó, su voz embargada, «mi familia está muriendo. Yo soy la última de los Alipio y soy estéril. No puedo tener hijos. Sin un heredero directo perderé todo. Mis tierras, mi hacienda, mis esclavos, todo será dividido y rematado entre parientes distantes y ambiciosos que solo esperan un pretexto para tomar lo que es mío por derecho, para destruir mi legado, para borrar el nombre de los Alipio de la historia de Minas Gerais». Joaquim la oía en silencio, su rostro impasible, aunque la curiosidad en su pecho fuera inmensa, casi insoportable, intentando comprender la magnitud de su revelación. Guillermina hizo una pausa dramática, sus ojos fijos en Joaquim, buscando una reacción, una comprensión. Ella respiró profundo y profirió las palabras que resonarían como un trueno en su propio corazón, en su mente atormentada y en el alma de Joaquim. Palabras que desafiaban todo el orden social y moral de Minas Gerais. Sí, la viuda le dice al esclavo, «Te doy mi hacienda si me das un hijo». El silencio en la sala fue ensordecedor, tan absoluto que el crepitar de la lámpara parecía un ruido ensordecedor, quebrado apenas por el latido acelerado de los corazones de ambos. Joaquim miró a la señora, chocado, incrédulo, su mente intentando procesar la magnitud y la osadía de aquella propuesta. Sus palabras eran una afrenta a todas las reglas de la sociedad, un pacto prohibido que desafiaba el propio orden del mundo.
la lógica de la esclavitud, la moral cristiana de la época. Una señora, heredera de una dinastía, ofreciendo su propiedad a cambio de un hijo a un esclavo solitario. Era lo impensable, un absurdo tan grande que nadie creería si la verdad fuera revelada y que traería la ruina social y moral para ambos. La señora viuda, Guillermina continuó, la voz embargada por la emoción y por el peso de su confesión, pero firme y decidida, sin desviar la mirada de los ojos profundos de Joaquim. No es un acto de lujuria, Joaquim, ni un capricho de una mujer solitaria. Es un acto de desesperación por un legado, por un futuro. Yo necesito un hijo para continuar el nombre de los Alipio, para mantener la hacienda Saovento. Un hijo que será mi heredero legítimo, que tendrá mi apellido, mi fortuna y mi estatus social. Tú eres fuerte, saludable, y ya probaste ser fértil, habiendo generado hijos que fueron arrancados de ti por la crueldad del sistema. Si tú me das un hijo, yo te daré tu libertad. Buscaré a tu familia, tus padres, si aún vivos, tus hermanos, si los puedo encontrar. Y te daré esta hacienda, una vasta y fértil parte de mis tierras, para que tú y tu familia vivan en autonomía, libres del yugo de la esclavitud. Tú serás un hombre libre, un propietario de tierras, y tu hijo, el heredero que yo nunca tuve. La promesa de la señora viuda era un abismo de posibilidades, una puerta para un futuro que él jamás soñó, una oferta que trascendería la vida y la muerte. Joaquim oía las palabras de la señora viuda, su cuerpo temblando, no de miedo, sino de una emoción avasalladora, una esperanza salvaje que él pensaba había muerto hacía mucho tiempo. La oferta era tentadora, peligrosa y cargada de una complejidad moral que lo dejaba atónito, pero prometía lo que él más ansiaba en su vida de esclavo, la libertad para él y su familia, y una nueva vida para el hijo que él daría a la señora. Un hijo que, irónicamente, sería también su sangre, su legado. Él, un esclavo solitario, se convertiría en un hombre libre, un propietario de tierras, un padre de un heredero legítimo de la dinastía Alipio y al mismo tiempo un padre secreto de su propia sangre, un hijo nacido de un pacto. Era un pacto con el diablo para algunos, una aberración moral para la sociedad, pero para Joaquim era la única esperanza de una vida digna, un camino para la libertad y la autonomía que él nunca pensó que alcanzaría. La señora Guillermina, percibiendo la excitación y el torbellino de emociones en los ojos de Joaquim, profundizó la propuesta, intentando sellar el acuerdo con una promesa irrefutable, buscando su total confianza. Yo prometo, Joaquim, ante Dios y ante todo lo que me es más sagrado, por el alma de mi difunto marido y por el honor de mi nombre, que si tú me das un hijo, este será mi heredero y tendrá mi apellido, mi fortuna y mi estatus social. Tú y tu familia, si aceptan, serán libres con la Carta de Libertad firmada y registrada en Cartorio, un documento que garantizará su nueva vida. Y si tú no quieres más permanecer aquí en la hacienda Saovento, yo te daré el dinero y los recursos necesarios para recomenzar tu vida donde quieras, lejos de Paraupeba, lejos de cualquier recuerdo doloroso. Pero yo necesito un hijo, Joaquim. Yo necesito un heredero para mantener el legado de los Alipio, para no perder todo lo que me queda. La promesa de la señora viuda era un abismo de posibilidades, una oferta que pocos esclavos podrían rechazar, una oportunidad única de romper las cadenas de la esclavitud. Joaquim, con el corazón en torbellino, pidió un tiempo para pensar. La señora Guillermina asintió, sus ojos fijos en los de él, esperando la respuesta que sellaría su destino y el destino de la dinastía Alipio. Joaquim retornó a la senzala, la cabeza en llamas, las palabras de la señora resonando en su mente. Te doy mi hacienda si me das un hijo. Los otros esclavos notaron su profunda perturbación, su rostro pensativo, su mirada distante, pero respetaron su silencio, pues sentían la gravedad del momento. Joaquim pasó la noche en claro, en oración profunda a Dios,
bajo el manto estrellado de Minas Gerais, buscando sabiduría, buscando una señal divina para su decisión. Él pensaba en su esposa perdida, en sus hijos vendidos, en el dolor desgarrador de la esclavitud que lo había acompañado por toda la vida. Él pensaba en la libertad, en la autonomía, en el futuro que él podría dar a su familia si aceptaba el pacto. La decisión era monumental, un dilema moral y existencial que pesaba más que las cadenas, más que el propio Pelourinho. Él sería un hombre libre, un propietario de tierras, pero ¿a qué costo y a qué precio para su alma y para la verdad? A la mañana siguiente, con el sol de Paraupeba asomando en el horizonte, Joaquim retornó a la oficina de la señora Guillermina. Sus ojos encontraron los de ella y la decisión estaba tomada. Su rostro exhibía una calma digna y resuelta. Yo acepto, señora. Yo le daré un hijo, pero con una condición. Una condición que viene de mi corazón, de mi alma y de mi fe inquebrantable en Dios. Guillermina lo miró sorprendida con la audacia de un esclavo solitario, imponiendo una condición a una señora viuda. Era un absurdo, aún mayor, una quiebra de protocolo que la chocaba, pero que la intrigaba profundamente. ¿Cuál condición, Joaquim? Diga, si está a mi alcance, yo la cumpliré. Yo haré lo que me pide, señora, dijo Joaquim, su voz firme y resonante, cargada de una profunda convicción. Pero este pacto, este contrato secreto debe ser sellado ante Dios. Y si yo le doy un hijo, yo quiero que él sepa un día, cuando sea adulto y comprenda quién es su verdadero padre. Quiero que él sepa que nació de un amor, de un sacrificio, de una búsqueda por libertad y por justicia, y no apenas de un arreglo de conveniencia o de un acto de desesperación. Quiero que él tenga la verdad de su origen, la autonomía de su propia identidad. Guillermina, la señora viuda, ponderó las palabras de Joaquim. La verdad un día vendría a la superficie. Era un riesgo, pero ella necesitaba un hijo, necesitaba el heredero. Y la fe inquebrantable de Joaquim en Dios, su dignidad, su honor, la tocaban profundamente, haciéndola reflexionar sobre la propia fe y sobre el verdadero significado del legado. Ella asintió. Hecho, Joaquim, este será nuestro contrato secreto sellado ante Dios y en nuestros corazones. Y la verdad será nuestra carga, pero también nuestra salvación. A partir de aquel momento, la vida de ambos estaba irremediablemente ligada por un pacto de amor, desesperación y fe. Los meses siguientes fueron de una extraña y profunda intimidad, de complicidad y de secreto absoluto. Joaquim pasó a visitar la casa grande en ciertas noches, bajo el manto protector de la oscuridad, con la discreción y la astucia que él había aprendido en la esclavitud. Guillermina, al principio, sentía la extrañeza y el peso de la situación, la transgresión de todas las normas sociales, raciales y religiosas de su clase, pero con el tiempo, la dignidad, la gentileza inesperada y la sabiduría silenciosa de Joaquim, su profunda fe en Dios y su resiliencia comenzaron a quebrar la armadura de frialdad y desesperación de Guillermina. Ella no lo veía apenas como el esclavo solitario que le daría un hijo, sino como un hombre de alma noble, de gran carácter y de profunda humanidad. Las noches se transformaron en momentos de confesión, de compartir dolores y esperanzas, de sueños y miedos, de una conexión humana que trascendía sus posiciones sociales. Ella hablaba de su soledad, de su desesperación por la infertilidad, de su lucha para mantener el legado de los Alipio. Joaquim hablaba de su familia perdida, de su búsqueda por libertad y autonomía, de su fe en un futuro más justo, de su creencia en la providencia divina. Y el embarazo de Guillermina vino. Lentamente, el vientre de la señora viuda comenzó a crecer para la alegría de los sirvientes de la casa grande y la satisfacción aparente del coronel Ignacio, el pariente ambicioso que observaba todo de cerca, y de otros coroneles y damas influyentes de Paraupeba. El contrato secreto estaba dando frutos, y la fachada de la dinastía Alipio estaba aparentemente salva.
la sociedad de Paraupeba murmuraba sobre la bendición tardía de la señora, algunos con desconfianza y chismes maliciosos, pero nadie osaba cuestionar abiertamente la palabra de una Alipio. El coronel Ignacio, un hombre blanco de mediana edad, cuerpo lento, rostro austero, bigote abundante y bien cuidado, que había sido uno de los que más cuestionaban la bendición tardía de la señora, ahora veía en Miguel, el futuro heredero, una oportunidad de oro para expandir su propio poder e influencia en la región. Sus ojos de poder y dominación, pero su expresión de curiosidad evaluativa o de sutil satisfacción distante, pero en su íntimo, la curiosidad sobre el verdadero origen de aquel embarazo era inmensa, y los chismes interminables, pero la verdad permanecía oculta bajo el velo de las convenciones. Joaquim, el esclavo solitario, observaba el embarazo de Guillermina con una mezcla de orgullo profundo y dolor silencioso. El hijo que ella llevaba era suyo, sangre de su sangre, pero él no podía reconocerlo públicamente ni llamarlo suyo. Su corazón de padre ansiaba abrazar al niño, educarlo, darle el amor y la protección que él no pudo dar a sus otros hijos vendidos por la esclavitud. Pero él tenía un acuerdo, un contrato secreto que prometía la libertad para él y su familia. Él confiaba en la promesa de la señora Guillermina, en su palabra sellada ante Dios, en su honor. El nacimiento del hijo de la señora viuda fue celebrado con gran pompa y fiesta en la hacienda São Bento. Era un niño fuerte y saludable, bautizado de Miguel, en homenaje a un pariente distante de la familia Alipio. Guillermina, la señora, sentía una alegría que ella nunca pensó que experimentaría, un amor maternal que la llenaba completamente, un don de Dios. Ella tenía un hijo, un heredero legítimo, pero al mismo tiempo en su corazón una nueva y extraña emoción se anidaba, una conexión profunda con Joaquim. Ella miraba a Miguel y veía rasgos de Joaquim. El niño tenía la piel clara, sí, pero los ojos eran los de Joaquim, llenos de una dignidad silenciosa, de una profundidad que le recordaba su pacto, su secreto, su promesa. Guillermina se apegó al hijo con una devoción fervorosa, pero no olvidó la promesa solemne hecha a Joaquim, el padre biológico, el hombre que le dio lo que ella más deseaba. El coronel Ignacio, el pariente ambicioso y el más influyente de la región de Paraupeba, intentó acercarse a Guillermina proponiendo un matrimonio de conveniencia para proteger el legado de la familia Alipio y secretamente para apoderarse de las tierras. Él, que había sido uno de los que más cuestionaban la bendición tardía de la señora, ahora veía en Miguel una oportunidad de oro para expandir su propio poder e influencia. Pero Guillermina, con una determinación que sorprendió a todos y con la memoria del pacto en su corazón, rechazó vehementemente la propuesta, defendiendo su autonomía. Ella tenía su hijo y tenía su contrato secreto que cumplir, un acuerdo que era más sagrado para ella que cualquier convención social o presión. La primera parte de la promesa fue cumplida con una dedicación sorprendente que rayaba en la obsesión. Guillermina, la señora viuda, inició una búsqueda incansable por la familia de Joaquim, movilizando abogados, detectives particulares y utilizando una parte considerable de su fortuna. Ella sabía que la libertad de Joaquim dependía de la reunión de su familia. Después de meses de investigación, ella consiguió localizar a los padres de Joaquim y sus dos hermanos, que habían sido vendidos para haciendas distantes en otras regiones de Minas Gerais. La reunión fue profundamente emocionante, un verdadero milagro de Dios que parecía trascender el tiempo y el espacio. Joaquim, el esclavo solitario, abrazó a su familia que él pensaba haber perdido para siempre, las lágrimas escurriendo libremente por sus rostros, una mezcla de dolor pasado y alegría presente. Él y su familia recibieron la carta de libertad. Se tornaron hombres y mujeres libres, listos para vivir en autonomía, libres del yugo de la esclavitud. Y la señora Guillermina cumplió la segunda parte de la promesa.
Dio su hacienda a Joaquim y su familia, no la hacienda entera, sino una vasta y fértil hacienda próxima a la hacienda São Bento, para que ellos pudieran cultivarla con dignidad y vivir con autonomía. Joaquim, el ex esclavo solitario, ahora era un propietario de tierras, un hombre libre, con su familia reunida y un futuro de autonomía. Él había dado un hijo a la señora y a cambio recibió la libertad y la tierra. El contrato secreto había transformado sus vidas de una forma que nadie esperaba. La sociedad de Paraupeba y de Minas Gerais quedó chocada. Una señora dando tierras a un esclavo solitario, liberando a su familia, era un escándalo sin precedentes, una afrenta directa al orden establecido, una amenaza al sistema de esclavitud. Muchos coroneles y varones criticaron a Guillermina abiertamente, llamándola loca, traidora de su clase, una mujer que estaba subvirtiendo la moral y las costumbres. Pero Guillermina, con su hijo Miguel en brazos, enfrentó a todos. Este es el precio de la justicia y de la bendición de Dios, ella declaró, su voz firme y llena de convicción. Mi hijo tiene un padre digno, y este padre es un hombre de fe, y mi deuda con Dios es la libertad. Miguel creció en la hacienda São Bento, amado y cuidado por Guillermina, y en secreto por Joaquim y su familia, que se tornaron sus mentores y guías. Joaquim, el padre biológico, le enseñaba sobre la tierra, sobre la vida en el campo, sobre la dignidad del trabajo y la importancia de la libertad y de la autonomía. Miguel, el hijo de la señora, aprendía con Joaquim a tener un corazón justo y a ver la humanidad en todos, independientemente del color de la piel o de la posición social. El contrato secreto de 1846 había creado una familia inesperada, un lazo que desafiaba todas las convenciones de la esclavitud. Los años pasaron. La hacienda São Bento prosperó bajo la gestión de Guillermina y la influencia de Joaquim, que con su hacienda al lado se convirtió en un socio y consejero de la señora. Miguel, al alcanzar la edad adulta, heredó la hacienda São Bento. Él no era un coronel cruel, sino un hombre justo e íntegro, que heredó el corazón de su madre Guillermina y la sabiduría de su padre biológico Joaquim. Con la ayuda de Joaquim y de su familia, él desmanteló el sistema de esclavitud en la hacienda, liberando a todos los esclavos restantes y ofreciéndoles tierras y trabajo digno. La hacienda São Bento se convirtió en un modelo de libertad y autonomía en Minas Gerais, un faro de esperanza en medio de las últimas sombras de la esclavitud en Brasil. La verdad sobre la paternidad de Miguel, aunque susurrada por algunos y adivinada por otros, nunca fue oficialmente revelada a la sociedad. Era un secreto guardado por pocos, un pacto de amor, fe y sacrificio que la viuda y el esclavo solitario habían hecho ante Dios. Miguel, el hijo de la señora, sabía la verdad en su corazón y honraba tanto a su madre Guillermina como a su padre Joaquim. Su vida fue un testimonio del poder del amor que trasciende las barreras y de la justicia que prevalece. La curiosidad de los que intentaban desvelar el misterio de la hacienda São Bento nunca fue totalmente saciada, pero la paz y la prosperidad de la hacienda eran la prueba de que un contrato secreto podía generar un final feliz y justo. La historia de la señora viuda Guillermina y del esclavo solitario Joaquim, que osaron desafiar las convenciones de Minas Gerais en 1861, se convirtió en una leyenda. Era un cuento que hablaba de la desesperación de una mujer, de la esperanza de un hombre cautivo y del poder de un amor que superó la propia esclavitud, la injusticia y la propia sociedad. La frase «te doy mi hacienda si me das un hijo» no era más un escándalo, sino un símbolo de sacrificio, redención y de la fe inquebrantable en Dios. Lo que sucedió nadie creería. Pero la libertad, la autonomía y la justicia siempre encuentran su camino para florecer, incluso en las tierras más áridas del sertón, inspiradas por un plan divino, llamada para la acción. ¡Qué pacto extraordinario y qué desenlace emocionante! ¿No es así? Dime en los comentarios. Si tú estuvieras en la piel de Joaquim, el esclavo,
¿aceptarías la propuesta de la señora Guillermina para conseguir la libertad para ti y tu familia, aun sabiendo el precio de tener tu hijo criado como hijo de otro hombre? Tu opinión es muy importante para nuestra comunidad y ayuda a mantener viva la reflexión sobre esta historia tan profunda. Y así la dinastía de los Alipio fue salva no por la sangre pura y por la arrogancia, sino por la pureza de un acto de amor, desesperación y fe. La hacienda São Bento prosperó no más bajo el yugo de la esclavitud, sino bajo la bandera de la libertad y de la autonomía. Allí sí, la viuda encontró su heredero y su paz. El esclavo solitario encontró su familia y su libertad. Y el hijo Miguel se convirtió en el legado vivo de una historia que probó que Dios, en su infinita sabiduría, puede tejer los destinos más sorprendentes, transformando la desesperación en esperanza y la injusticia en una nueva alborada de dignidad y amor.